Juan, por cuestión de método, quizás las generalizaciones nos estén confundiendo un poco a todos respecto a las referencias que estamos usando. De todas maneras, quisiera introducir en el debate un tema que me parece muy actual y muy oportuno, y es que hace pocos días, pocas semanas, en la prensa salió reproducida una nota oficial del Vaticano, y esto sí que me parece importante y peligroso, porque respecto a estas relaciones entre Oriente y Occidente, entre la espiritualidad occidental y la oriental, en la que prohibía practicar la meditación zen o oriental. Es la nota del cardenal Ratzinger. Bueno, no lo prohibía, aconsejaba que se tuviera precauciones. Es que entendemos que hoy en día prohibir es realmente difícil, y sobre todo para una institución de este tipo, siempre al borde de una ruptura nuevamente cismática, nuevamente traumática y a punto de colisiones que todavía no podemos imaginar. Pero quiero decir que me parece muy significativo que la Iglesia Católica en estos momentos, después, y hay esa colección de la Biblioteca de Autores Cristianos que se llama Semina Verbi, que siguiendo las recomendaciones del Concilio Vaticano II y de una especie de secretariado para las religiones no cristianas, empezó a publicar buenos tratados desde mi punto de vista sobre el hinduismo y sobre el budismo, y a promocionar entre los fieles cristianos el conocimiento de las otras religiones. Yo quería preguntarte, Carlos, ¿por qué en este momento el Vaticano se atreve a recomendar? Yo haría una lectura mucho más drástica, porque eso es lo que aparece escrito, pero luego el teléfono actúa de otra manera sobre los que son los responsables de las comunidades religiosas. ¿Por qué ahora en estos momentos el Vaticano se atreve a decir esto? Yo no he leído el documento como tal, y creo que no se ha publicado oficialmente todavía. Estoy deseando verlo y para acatarlo, respetarlo, interpretarlo y ver cómo podemos funcionar con él. No creo que sea tan drásticamente negativo, porque de ordinario los periódicos, como conocemos todos, cogen un par de frases y con ellos ya puestos en titulares dan una impresión que no es la de un documento reposado, no cabe duda. Lo que sí es verdad, y eso lo digo desde dentro y desde la India, hay ya tal impulso, hay ya tal práctica entre nosotros, sacerdotes, jesuitas de distintas órdenes religiosas, monjas, de todos estos métodos de una manera o de otra, porque la India es riquísima, la India tiene una variedad enorme, la India tiene opciones, que es una gran cosa dentro precisamente de su panorama religioso. Está ya tan encarnado en nuestra misma formación religiosa todos estos métodos de una manera o de otra, que esto ya cada uno a su manera lo va integrando, y esto no va a desaparecer por un documento. Lo que sí hace este documento, y eso yo lo considero muy válido, es decir, no perdáis vuestra personalidad. Admitir, integrar, verificar, traer vosotros, asimilar todo lo grande y lo bueno que hay aquí, y al mismo tiempo hacer que eso os ayude a crecer en lo que vosotros tenéis. Fijaros que esto es una tradición ya muy larga y muy grande. Sí. Tenemos ya desde los grandes libros de hacia Cristo a través del Vedanta, que fue uno de los clásicos ya hace muchísimos años en la India. Tenemos tanta literatura sobre el yoga cristiano. Pero yo creo, padre, que lo que ha motivado esa nota del Vaticano es el criterio, a mi juicio equivocado, que tiene la Iglesia de que la merma de fieles y de implantación en la sociedad que está sufriendo en los últimos tiempos tiene una relación directa con el incremento del interés de la gente por las cosas orientales. Yo creo que eso es equivocado, o sea, que no hay una relación directa. No, que es la raíz, las veces más profunda. Un momentito nada más, lo que acabo de decir yo ahora para mí es muy vital, importante, que la India da opciones. Para mí el cristianismo también da opciones, pero nos hemos olvidado de muchas de ellas. El misticismo es una opción dentro del cristianismo, en cambio está arrinconada, y en cambio en el misticismo nos acercaríamos muchísimo más a todas estas prácticas. Pero nos da opciones personales, pero no colectivas. Es decir, el Vaticano tiene la obligación, como tal religión, de creer que es la única verdadera, y en consecuencia que las demás son falsas. Por lo tanto, dice, mientras estemos aquí y la nuestra sea la religión verdadera,
todas las religiones hindúes o hinduistas son necesariamente falsas. Eso por es lo lo que tanto, dice. no os dejéis atrapar por ellas porque son falsas. Yo creo que es lo mismo que aquella- dicen los hindúes, por otro lado. pero- Pero Jesús, yo creo que aquella vieja frase que nos enseñaron a todos en el colegio de fuera de la Iglesia no hay salvación ha sido arrinconada incluso oficialmente Correcto. por el Vaticano. Correcto. No tanto, No, Fernando, no, porque no en esta tanto, nota de no la que tanto, hablamos, no tanto. en esta nota de la que hablamos se dice específicamente que la meditación y estas formas orientales no pueden ser, si no es cristiana la oración, no es verdadera oración. Claro, Así claro, se dice claro, textualmente. Eso en estos días es excesivo. En el Pero hinduismo pero es muy lógico. Pero ¿qué concepto del cristianismo se está manejando en ese momento? Porque Tertuliano Tridentino. decía el alma es naturalmente No, no, cristiana. Con lo cual estaba englobando esta a los nota Tertuliano es era- un hereje. ¿Sabéis que No, en el... no es un hereje tertuliano. Es curioso. ¿Declarado hereje tertuliano o no? Sí, Tertuliano fue un hereje, claro. Pero Jesús, no confunda. Terminó como hereje, por eso, Terminó como hereje por tertuliano. eso no es San Tertuliano. No, de acuerdo. Jesús, Hay- como respecto orígenes a era un esto- hereje, claro. Respecto a esto hay un dato el importante. hinduismo no es, en este sentido, no es una religión como las otras, porque el hinduismo acepta las otras religiones sin ningún problema. Sí, pero siempre cree, siempre cree que el No, no, no. hinduismo es la verdadera, está por encima de las demás. Perdona, perdona, Oye, pero no, el hinduismo no es y ni el una jainismo, religión. Swami, Si es que hay 1000 creencias distintas. Perdona, el budismo y porque el jainismo las guerras están con los- declaradas con los heréticas islámicos porque no reconocen a los Vedas. No hay No, forma en la no, India no, para declarar herético ¿Quién ha a nadie, declarado? no ¿Quién existe. declara herético? No, te pregunto. existe. Pero el hecho de que el jainismo ¿Pero y el quién? budismo Sí. no reconozca a los libros canónicos, Sí, sí. los Vedas, Perfectamente, el Sí, cristianismo exacto, tampoco. claro. Pero herética, ¿a quién puede declarar herético el hinduismo? hay si no fórmula. existe? La No, práctica sí. no es una consideración legalista, ni es un decreto, ni es una bula de las que precisamente en el siglo XIV condenaron al gran místico europeo, el maestro Hart, lo condenaron un año después de muerto. Quiero decir que también hay que pensar que si no hubiese existido ese gran aparato imperial, legal, organizado por la Iglesia Católica, quizás Europa tendría un paisaje espiritual muy parecido al de la India. Si aquí no hubiese habido el brazo secular que quemaba o que cortaba cabezas o que quemaba libros y destruía bibliotecas, quizás no es difícil imaginar que todas las grandes sectas de los gnósticos alejandrinos y de todos los inmensos grupos cristianos hubieran creado en Europa un paisaje espiritual tan desbaratado, desordenado y estimulante al mismo tiempo como el que puede haber en la India. No estoy muy seguro En de cualquier caso, yo creo que que estáis olvidando algo importante, y es que el concepto de herejía en la Iglesia, y tú que acabas de escribir una novela que va a aparecer ahora sobre los orígenes del cristianismo, imagino que dominas bastante este asunto, el concepto de herejía en la Iglesia surge cuando la Iglesia, a raíz de la batalla del Puente Milvio y de Constantino, etcétera, se mezcla con el poder temporal y llega al Concilio de Nicea, y entonces es cuando se establecen herejías. no, Hasta es el Concilio de anterior, es Nicea hay anterior. 3 siglos y pico largos No, es en los anterior, cuales el Fernando. cristianismo... El concepto de no herejía, admite. para empezar, viene del judaísmo. Yo por lo pronto me has dejado muy en duda con lo de que Tertuliano era hereje. ¿Era hereje verdaderamente Tertuliano? Porque Un tengo la idea que experto- era padre de la Iglesia y al final fue declarado hereje. Sí, sí. Primero salió con Marción y luego fue con... Es decir, él desde luego comenzó al principio y tenía categoría y tenía tono y tenía pasajes y doctrinas bellísimas que se le siguen citando y Claro, fue el gran, que se pueden el gran aprovechar. apologeta, sí. Pero desde luego él cometió después de ello equivocaciones que no podían entrar en el dogma, y claro, lo que pasa, al no ser toda su doctrina aceptable, entonces él pasa a no ser San Tertuliano, como has dicho muy bien, sino a quedar aparcado. algo debe haber, Fernando. Bueno, Porque fue al más menos que esto, pero en fin, al es una menos- cuestión un poco al margen. Pero al quería- menos los tertulianos de la noche sí somos un poco heréticos. Sí, no. Yo ahora quiero proponerte una cuestión que tú como Poveda habéis insistido mucho en esa especie de benignidad y tolerancia absoluta del No seas hinduismo. malo con nosotros, hombre, Jesús. No, yo me pregunto esas Que eso puede atroces ser guerras, excesivo y doloroso. esas atroces guerras contra los maometanos, de los hindúes, Sí. que se dan ahora mismo, es Sin decir, duda, sin duda. en las aldeas. No, sin duda. O sea, Eso tal es una tolerancia, patata yo creo que caliente necesita- para el hay que hinduismo, distinguir. realmente. Es una religión Hay que impermeable distinguir a pesar de lo que el diga. hinduismo hay que separarlo radicalmente de su los práctica. hindúes. De los hindúes. Bien, si empezamos De la así, misma ya manera empezamos que yo dije a Fernando en un programa que el yoga es una cosa fantástica, probablemente el mejor invento de la Pero los humanidad, yogis- pero tiene un grave problema que somos los que estamos metidos en este negocio. En la India yo es que veo que es tremendamente caleidoscopia, porque fíjate, cuando llegan a Cochin, en la zona de Kerala, que sería en el mapa español, aquellos también una península como nosotros, Cochin estaría en la zona de Kerala y estaría, pues eso, en la zona que en España sería Huelva, y el Coto de Doñana pues serían los parques nacionales, el parque este de Perillar tan bonito que tienen los indios. Cuando llegan allí, pues eso, 1500 y poco, y muy poco, los portugueses arreando desde aquí,
llegan a cristianizar de alguna manera y dicen, bueno, pero es que aquí con Cristo ya nos hemos organizado previamente. Y es que habían llegado gentes del apóstol Tomás y de diversas zonas allí. Pero es que cuando llegan esas gentes del apóstol Tomás con el cristianismo, ya estaban allí los judíos. Claro. Hace 2000 años. Sigue existiendo una comunidad de judíos blancos en Kerala. El problema que Tomás era un allí, judío, ojo. Claro, el problema es por qué los portugueses se les fue de las manos la India. Llegaron también pues a Sudamérica los españoles a ese tiempo y no se les fue a los españoles de eso tan... ¿Hablas políticamente o religiosamente? De las dos maneras. Pues fue en buena parte fruto de las persecuciones. Empezaron a perseguir demasiado a los judíos. Y los judíos buscaron alianzas con los holandeses. Y resulta que después de los portugueses, los holandeses les van quitando el territorio a los portugueses. Posteriormente, a los holandeses se lo van a quitar los ingleses. Van a luchar casi en paralelo con las guerras napoleónicas en suelo indio, franceses contra ingleses, y van a acabar imponiéndose los ingleses. Entonces, ahí están pasando una cantidad de mezclas tremendas que imponen esta especie de respeto general. Pero desde el punto de vista concreto, claro que puede haber muchísima violencia. Probablemente esa religión tenga que ver mucho con el contener la tremenda violencia que se puede generar en escenas de superpoblación. O sea, que una de las... Tenemos que señalar la palabra. Es verdad. No me dejan hablar. No, un segundo, que es un matiz. El matiz de Jesús Torbado. Estamos hablando de la India, pero estamos hablando de la India hindú. Sí, claro. Porque, claro, hay otra parte de la India importantísima, que es la India musulmana. Claro, por supuesto. Y dicho esto, Y la India Parsi, la India Sikh, y la India Chinese. No están los menores igual. El problema es que hay 5 millones de musulmanes Que los sikhs y los siguen siendo hindúes. Su amigo Quiero añadir un comentario quiero añadir un comentario al que antes ha hecho Basilio sobre esa nota publicada, que leyó naturalmente de Ratzinger, en la que de alguna manera condena la práctica del yoga y de otras técnicas de meditación heredadas de Oriente. Y quiero añadir un matiz, y es que el cristianismo, por mucho que pensemos los cristianos de que es una doctrina única, genuina, tiene sus orígenes igualmente en el budismo y en otras filosofías y religiones orientales igualmente. Y no podemos olvidar, esto es lo que a mí me parece, que la esencia probablemente del cristianismo, si la podemos encontrar en las frases que se le atribuyen a Jesús, son auténticamente frases que revelan principios del Vedanta Advaita. Cuando Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice, el Padre y yo somos uno, realmente está formulando un principio fundamental de Vedanta Advaita, es decir, la unificación, la síntesis de todo ello. Y esto es cristiano, pero antes, por supuesto, estaba contenido en los Vedas. Hasta aquí el coloquio, la parte del coloquio anterior que no se pudo emitir. Vamos a ver cómo buenamente nos subimos en marcha a ella y creo que Ramiro Calle quería decir algo, te he visto ahí cuchicheando un poco con Mario Satt, a propósito de la nota del cardenal Ratzinger que ha salido a relucir varias veces en este vídeo que acabamos de ver. Sí, te agradezco mucho que me des esta posibilidad de concretar un poco este tema tan controvertido, porque lo que hay que decir es que el cardenal se sintió de alguna manera amenazado y a la vez desagradablemente asombrado cuando comprobó que en muchísimos monasterios benedictinos y de otras órdenes se están aplicando y se están incorporando todas las técnicas yógicas, budistas y zen de meditación para la contemplación. Entonces lo que ha hecho el cardenal es dar un toque de atención, sobre todo a las órdenes, para que no suplanten y no cambien totalmente los modos cristianos de oración por estas técnicas orientales de meditación. Para ello se ha basado principalmente en varios puntos. Uno, ha dicho que el yoga es un deporte, es una terapia, es una técnica, digamos, de autodesarrollo, pero que en ningún caso podía suplantar a la oración cristiana. Dos, que estas técnicas creaban unos especiales estados gratificantes en el cuerpo y en la mente que no había que tomar como bendiciones u obsequios del Espíritu Santo. Tres, que nunca estas técnicas contemplativas podían sustituir a la oración por dos razones primordiales. Una, porque la oración debe basarse en la fe y estas técnicas apelan
a la inteligencia, al sentido místico del ser humano, pero no exactamente a la fe en el sentido tradicional. Y segundo, porque estas técnicas conciben o se relacionan con Dios desde un punto de vista de el cosmoteísmo, el panteísmo, el Dios como una totalidad, lo que es la filosofía monista de yo soy eso, y que en cambio el cristianismo, Dios se concibe de una manera mucho más antropomórfica o más cercana o más personalista. Es lo que dicen en la India, que hay dos formas de concebir a Dios, Saguna y Nirguna. Saguna es con forma, que es para los devotos menos avanzados, y Nirguna, que es para los grandes místicos, que es Dios sin forma, el neti neti, ni esto ni aquello. Entonces, de alguna manera, yo creo que el cardenal... Y veo que lo ha leído muy detenidamente, cosa que yo no he hecho porque no he tenido ocasión de ver el documento. Mi impresión es, por lo poco que he leído, que tal vez el cardenal pues no ha tenido suficiente experiencia de estos métodos de vida interior, que son el yoga, el vipassana, el zen y todo eso. Y es una controversia que en la India lo hemos vivido ya hace algunos años, en que había aquellos que creían que esta misma manera de orar ya te ponía en contacto con las mayores profundidades propias, aunque no le dieses un contenido palpablemente cristiano, y que ya era pues oración. Y evidentemente que la persona que ora pues lleva consigo pues su teología, pero no tiene por qué estar siempre expresándolo de una manera concreta, explícita. Y otros que decían, no, esto nada más que es disposición. Y no hay duda de que es una disposición extraordinaria. A mí me ha ayudado muchísimo todo lo que he hecho de Vipassana con Goenka, y bajo el tutelaje pues del Instituto Sadhana, dirigido por Anthony de Mello. Me llama la atención que no haya sido mencionado todavía por aquí. Y él creía eso, que realmente era más que una disposición, era una actitud interior que, en fin, te ponía en contacto con tus raíces. Y mientras otros no. Por eso yo no sé todavía, no puedo juzgar lo que ha dicho Ratzinger, pero lo que tú dices me parece una manera muy sensata de explicar. Y como tú sabes, además, y lo hablábamos antes del programa, lo comentábamos, hay una enorme tradición contemplativa en el cristianismo, y todos los monjes del Monte Athos y los esicastas y Gregorio de Palamas, y de alguna manera ya aplicaban ellos también técnicas puramente yógicas, exacto, como la contemplación del entrecejo, del ombligo, la disponibilidad de apertura, la meditación del silencio. Exacto, precisamente se consideraba, y aún en los tratados más tradicionales de la Iglesia, que el silencio era la mejor manera de oración cristiana. Bueno, incluso el amén de los cristianos es la misma raíz del aum del hinduismo, ¿no? Esto no lo sé, pero en fin, suena parecido. Pero en realidad la tradición cristiana contemplativa, incluso mística, por ejemplo, del maestro Eckhart y de los místicos del Rin, y sobre todo la que yo conozco mejor es la de la nube del no saber, donde allí se va precisamente al silencio, nada de conocimiento, a penetrar esa nube del no saber de alguna manera, sin darle forma ni palabra ni nada, que Dios no tiene nombre. Y eso lo admitimos, yo creo que es una parte de la tradición cristiana. Y que efectivamente tú sabes, tú mismo has sido practicante de meditación vipassana. Budista, vamos a hacer un ejercicio budista. Y tú sabes que tenemos muchos amigos comunes, que es bueno decirlo en la India, jesuitas, que llevan 30 años, como Federico Sopeña, Jorge Rivas Espasa, Jorge Gisperchaus, Julia Silananda, que todos ellos son practicantes de meditación del silencio, practican yoga, y de alguna manera siguen el principio de Patanjali del Chitti Vritti Nirodha, suprimir las ideaciones mentales para que aflore el ser interior. Esto era mucho también, influyó en eso muchísimo. Me extraña que tú no estuvieses en contacto con Anthony de Mello en el Instituto Sadhana, que es precisamente lo más medular de sus enseñanzas, sobre todo en ese libro que tiene, que se titula Sadhana, un camino de oración. Efectivamente. Carlos repartió el otro día algunos libros de Anthony de Mello entre... Tengo la impresión de que la tertulia se está desviando desde la India hacia el cristianismo. Yo querría reconducirla a la India. Y bueno, podríamos reconducirla diciendo cuál fue la primera lección clara
que yo recibí en la India. La India es seguramente el país que más lecciones me ha dado en mi vida. Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez en el año 67 y estuve en este primer viaje, pues pocos días, pocas semanas, cuando volvía pues me preguntaban los amigos ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Porque andábamos todos intentando aprender cosas. Y yo siempre decía que la primera gran lección que me transmitió la India fue que mientras en Occidente perdíamos todo nuestro tiempo y dedicábamos todos nuestros esfuerzos a la vana tarea de modificar el mundo, en cambio los hindúes no, los hindúes aceptan el mundo tal como les ha sido dado, un poco aquello de a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y no intentan modificarlo sino profundizar en él. No sé si estáis de acuerdo o no con sí, el principio casi de la física de toda acción engendra una reacción. Para ellos es de alguna manera esto, que lo que tú estás haciendo hacia afuera te lo estás haciendo hacia ti. Y en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estuve en un templo de Kali que había en Nepal, cerca de Katmandú, y quedé muy impresionado a nivel físico, cuando el cuerpo pues sientes que allí están pasando cosas, vi algunas caras de personas en trance, entrando y saliendo. Es la primera y probablemente la última vez que yo llevaba conmigo una cámara de fotos. Estuve haciendo unas fotos que se velaron la mayoría y luego no han servido para gran cosa, y al salir de allí estaba en un grupo de adoradores pues tomándose no su tortilla de patatas como sería aquí, sino que pues su arroz, sus chapatis, sus lentejas y estas cosas. Y entonces empecé a tomarles unas fotos. Y en ese momento ellos se fueron a sus cosas, sacaron sus cámaras de fotos y empezaron a hacer unas fotos a mí, ¿no? Entonces, claro, quizá nosotros estamos procurando ver a la India como desde fuera y a veces con unas opiniones, como se vio en el vídeo anterior, como muy benignas, como los partidarios de que aquello es fenomenal. Y quizás habría que decir que aquello es un poco como un rollercoaster, como un tobogán, donde efectivamente llega uno con su cuerpo serrano y puede encontrar la benignidad del clima si lo pilla, pero puede encontrar unas situaciones muy delicadas, muy difíciles de llevar. Entonces, la que yo veo ahí es que cuando estamos hablando de la India, estamos hablando de la filosofía o de la pretensión del Dharma, de que la gente en la India está en camino, no han llegado a la síntesis. No, ojalá Gandhi hubiera conseguido la síntesis entre los musulmanes y los hinduistas, pereció en el empeño. O sea, hablamos de que ahí se pretende una síntesis que es más posible de ver en la India, pero que aquello no es un sitio que se están las 24 horas perfectamente, te enseña a veces a base de palos. Si me permites, yo quería comentar que quizás soy el único de los contertulios que no ha estado en la India, aunque lo dije y lo repito aquí sin vanidad, la India ha estado en mí. Primero porque Colón dicen que descubrió las Indias occidentales y yo soy sudamericano. Y luego porque, por supuesto, a través de la literatura y del mundo de la fantasía, me he sentido muy cerca de la India. Pero quizá nunca comprendí mejor lo que es la diferencia entre Oriente y Occidente que a través de la lectura de un fragmento de un filósofo muy poco leído y denostado por los marxistas, un filósofo de la historia que es Spengler, que comenta que lo que diferencia básicamente a las culturas no es solamente el tratamiento de la vida, sino las formas de la muerte. Y hay una observación muy interesante a propósito de que nosotros en las lápidas ponemos la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte, como si la vida fuera solamente esa cronología. Y a mí me parece que esa es la grandeza y la pobreza judeocristiana pasada por el tamiz helenístico griego, es decir, la medida del hombre como centro del universo y de todas las cosas. Y ellos queman a sus muertos, es decir, que ese ego, esa forma, esa apariencia es menos importante que Agni, que el fuego, que la totalidad. Nosotros somos víctimas de la parte, pero también somos dueños de la parte. Y ellos son víctimas del todo y también son dueños del todo. Y a mí me parece que eso era quizás hace 20 años. Hoy estamos tan mezclados. Hay tibetanos, y lo hemos hablado nosotros ya alguna vez, hay monasterios tibetanos aquí, y tendremos que vivir con lo que los africanos aportarán a pocos kilómetros del Vaticano. Entonces quizá la Iglesia es reticente a que esa demografía engendre un tipo de pensar que tendrá que ser sincrético, que tendrá que incorporar distintas cosas. Yo por mi parte, y con eso acabo, no tengo ningún temor. Ningún temor, no creo que el cristianismo se pierda porque sería como si las catedrales se vinieran abajo. Me parece que ahora no irá gente a las catedrales, pero ¿por qué no pueden ir dentro de 100, 50 años si la música cambia en la misma casa? Es probable. Yo me gustaría decir algo cuando hablen los otros contertulios, si no, me dilo permiten. ahora, no hay, bueno, es para no acapararnos. Quería simplemente, abundando un poco en lo que ha dicho José María, hay que tener mucho cuidado al tratar de hablar de la India porque, querido Fernando, ¿a qué India nos estamos refiriendo? La India es como una mujer que te da millones de rostros a cada momento
y es un país que de alguna forma es la cultura más antigua del mundo, sus tradiciones y sus civilizaciones como Cochin y Mohenjo-Daro y Harappa, y luego es muy difícil precisar lo que es la India. La India es extremada, es contradictoria, repele y a la vez fascina, es atractiva y a la vez repulsiva, como decía Mark Twain. La India es un caleidoscopio impresionante de razas, de credos, de culturas superpuestas, desde los botias, los lechas, infinidad de etnias, y luego sobre todo la India, ella misma es indefinida, es ambigua. Entonces hay que tener mucho cuidado porque caemos en simplificaciones muy peligrosas cuando tratamos de precisar, de fijar o de definir la India, como hacen muchos viajeros con haber hecho un viaje de 10 días a la India. Y con esto acabo, quiero contar una anécdota. En el siglo pasado, un escritor y soldado, Lázaro Lupi, llevaba viviendo 10 años en la India, y entonces un amigo le escribió y le dijo: por favor, ¿qué es la India? Háblame de la India. Y le contestó en una carta Lázaro Lupi: a pesar de que llevo aquí 10 años, de que me he relacionado con sus costumbres, con sus cultos, con sus creencias, la verdad es que no puedo fijar ni precisar qué es la India. Y me imagino en este sentido que el padre sabe muy bien a lo que me refiero. A mí me gustaría escucharte a ti, Agustín Paniker, que eres el único de los presentes que lleva sangre hindú, como he dicho antes, en las venas. Sí, bueno, la India de hecho es un invento, prácticamente, un invento de los británicos. Cuando la independencia en el año 47, antes no existía la India, existía el imperio de las Indias orientales, y los propios indios nunca tenían una conciencia de India, y aún ahora el gobierno está intentando con grandes esfuerzos hacer que exista una cohesión de país, ¿no? Dicen como naciones, hay como nacionalidades, somos muchas, ¿no? Pero como nación somos una, como lenguas hay 14 reconocidas oficiales, pero no se saben ni la de dialectos que hay, probablemente 2.000 o 4.000. 50 millones de gente tribal solamente, Sí, 50, más que toda España. Exacto. Y esos son tribales que ellos ven con curiosidad, Claro. salen de su ciudad para ir a verlos como lo más están, comen distinto, los leen Gond distinto. de Orissa, que son dravídicos, o en las zonas de Tamil Nadu y Kerala, están los Munda. Un Kashmiri es un indoario clásico, ¿no? Un Munda es negrito, Claro. a caballo entre el australoide, ¿no? y el ario, ¿no? O el dravídico. Quiero decir, la complejidad es impresionante. Yo, por lo que he visto del programa que se hizo el otro día, se tendría a equiparar India con hinduismo, India e hinduismo también, evidentemente, con una mística. Claro, yo lo que tú has apuntado antes, cuando uno llega a la India no encuentra el silencio, encuentra un griterío impresionante y una peste horrible. Pero es muy curioso, querido Agustín, una cosa, que hay que ver que precisamente por todo eso es por lo que han surgido como reacción. Claro. O sea, la India, el país más difícil de estar solo, surgen todos los movimientos intimistas y quietistas. La India, el país más desproporcionado y extremado y contradictorio, surge un Buda o un Mahavir con la ecuanimidad. O sea, es curioso porque en la India se han dado todos estos fenómenos reactivos a lo que la India es. El hindú a lo largo de su historia ha demostrado su ferocidad y su violencia, esto es real. Y surge un Gandhi o un emperador Asoka, que son por excelencia los más recalcitrantes, no violentos. Luego yo creo que esa es la grandeza para mí de la India, que presenta todos los rostros por reacción, y que todo ello de alguna manera está formando esa diversificación en la unidad, que curiosamente es el Vedanta. Shiva, el creador, el preservador y el destructor. Tienes todos los contrarios. Pero es cierto que la orientación que le estamos dando en el sentido de considerar la India hinduista es una generalización válida para el debate, porque los musulmanes los tenemos aquí en la esquina, ¿no es cierto? Y realmente el sistema de castas tiene que ver con la cosmología, y la concepción de Brahma es una concepción hinduista, ¿no? Y el sánscrito ha sido trabajado, no sé, yo creo que es cierto que el hinduismo, como dijo en el programa anterior Swami, es muchas cosas, pero hay una característica especial que tiene que ver con el color, que tiene que ver con la sensualidad, con el caos de los templos, con lo abigarrado. Eso es hinduista más que musulmán. Históricamente, fíjate, la India en el 2500 hay ciudades que ha comentado antes Camilo, Mohenjo-Daro, Harappa, Kotdiji,
con unas facilidades para vivir y que reflejaban un nivel de vida espectacular. 2500 antes de Cristo, 1000 años antes que Creta, pues 2000 años antes que la Grecia que conocemos. Después, sobre eso, en el 1500, están llegando los arios, pero llegan sobre una población que ya estaba allí, contemporánea de los mesopotámicos. Los arios llegan en torno al 1000 y son el equivalente europeo de los celtas. Sobre los arios, en el 500 a.C. surge Asoka, que es un momento especialísimo de la cultura india, porque es quizá uno de los grandes unificadores. El siguiente unificador viene pues casi 2000 años más tarde, que es Akbar, que hace un intento de síntesis posterior a la entrada de los musulmanes. Asoka lo había hecho posterior a la entrada de los arios. Van a hacer ese intento de síntesis, pero que la India se maneja casi dialécticamente en una lucha perfecta entre fuerzas disolutoras de aquellos y un intento de unificar aquello de alguna manera, ¿no? Oye, querido José María, primero me has llamado Camilo, que te agradezco porque te dan el premio es un nombre más cuando en la India ya me llaman Rama y mi maestro budista me llama Rajula. Entonces tú me has puesto otro nombre. Y hay que tener cuidado con las fechas porque Asoka fue del 200. Del 200. Sí. Poco después de Alejandro Magno. Buda 200 años antes. Y Ashoka fue el que Buda asumió el 200 años budismo. antes. Y después, porque como supongo nos Ashoka están viendo después de gente muy Grecia. interesada en India, hay que tener cuidado. De todas maneras, perdona, es cierto. Creí que se te había comido la lengua el cardenal Ratzinger. No, lo que ocurre es que me circunscribía ese silencio para que los 4 nuevos invitados ocuparan sus pocos minutos, porque nosotros ya los agotamos. San Yacín mallorquín. Sí, luego ya hablaremos de esto. No, lo que quería decir simplemente como comentario es recordando una de las parábolas de los Hasidim, que cuenta la historia de un discípulo que sale de su pueblo para visitar a su maestro. Camina muchos kilómetros, recorre muchas aldeas y al final llega a ese lugar en donde su maestro, que no ha visto nunca y del que ha oído hablar muy bien durante mucho tiempo, está rodeado de tantos discípulos, echado en un sofá, está rodeado de tanta gente que él no consigue verlo y no consigue oírlo. Se pone de puntillas, mira y entonces se dice a sí mismo: de una sola ojeada se conquista el otro mundo. Vengo a decirlo. Cito esto por el tema de la India. No se trata de que retratemos la India, sino que cada uno de nosotros cuente qué es lo que vio cuando se puso de puntillas y pegó esa ojeada. Entonces no hacemos sociología, no hacemos historia, sino que es un compartir aspectos sutiles de una experiencia sin intentar sentar cátedra, y eso es lo que puede dar vida a una tertulia. Sí, además me parece, y yo perdonad que insista sobre esto, creo que es interesante ver cómo hemos visto la India, por lo menos en los últimos 100 años, nosotros en Occidente. Yo creo, y lo voy a decir con mucho orgullo porque fue uno de los grandes descubrimientos de mis estudios en filología, que sin el descubrimiento del sánscrito y de lo que el sánscrito representó para los lingüistas alemanes en el siglo XIX, nunca se hubiera fantaseado la idea del indoeuropeo, por ejemplo. Y ahí está otra vez la polaridad Oriente-Occidente. Aferrándose a esta idea del indoeuropeo y del ario, los alemanes románticos y políticos se sacan la idea de que hay una cosa aria monolítica. Otra vez la idea de fechar y de la precisión, mientras que a los hindúes los orígenes raciales, la sociología, le tiene sin cuidado. Ellos viven en tiempo circular, mientras que nuestro tiempo es lineal. Pero por otro lado, la inspiración de la India, y vuelvo otra vez al tema de Alemania, es tan extraordinaria que a mí me parece que 3 de los libros más capitales que yo he leído sobre lo que puede ser para un occidental la India, y quién sabe si no para la India misma, son Las cabezas trocadas de Thomas Mann, Siddhartha de Hermann Hesse y Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig, que se deben escribir en un lapso de 25 o 30 años, y que son la secuela, la segunda o tercera generación de los sancritistas alemanes y de los estudiosos de Zimmer, por ejemplo, los estudiosos alemanes sobre la India. Porque a Occidente le fascina esa polivalencia de la India, ya que nosotros somos herederos de la escultura griega, del historicismo judío, y estamos muy enamorados de la individualidad. O sea, estamos enamorados de la objetividad. Y eso es, repito, nuestro triunfo y nuestro fracaso. Mientras que los que nos fascinan a ellos es esa polivalencia sin límites, de la cual también son víctimas. Mario, tú antes has pronunciado una palabra clave para hablar de la India que no había salido a relucir hasta ahora ni en el coloquio de hoy ni en el coloquio anterior. Has pronunciado la palabra castas. Sí. Yo siempre en esas lecciones
en esas primeras lecciones que me transmitió la India, cuando yo llegué a la India en el año 67 yo era casi un marxista que admiraba a Spengler, pero casi un marxista. Y entonces me llamó mucho la atención comprobar que no existía algo equivalente entre las castas al odio de clases, a la lucha de clases que existe en Occidente. Y no existía, probablemente, no cabe imaginar el odio de castas, porque claro, las castas vienen de Dios. A un occidental le podrá parecer ridícula o no le podrá parecer ridícula la idea, podrá aceptarla o no, pero en cualquier caso, para un hindú que crea en esto, pues no se puede poner en tela de juicio la palabra de Dios y por lo tanto un paria no puede odiar a un brahmin y un brahmin no puede despreciar a un paria. Y bueno, este brusco quiebro filosófico, político, sociológico, a mí me llamó mucho la atención y de todas me hizo maneras, caer del caballo. Sí, Fernando, pero un poco... Bueno, no, habla no, tú. No, yo quería decir que tal vez lo que tú has dicho antes, que volvamos un poco a la realidad que hemos vivido, ¿no? Y la realidad de las castas, aunque eso de que venga de Dios o no venga de Dios, algunos lo cuestionan, porque creen que no es una cosa que llegó mucho más tarde de los orígenes del Vedanta, etc. Bueno, el propio Gandhi. Y luego, por otro lado, no se odiarán tal vez, pero se discriminan brutalmente. Seguro, además me parece que la palabra es varna, que es color. Y color, grado de color. Es color de piel. Exactamente. Tradicionalmente el oscuro... Sí, es una discriminación basada en la liturgia. No es una discriminación impuesta por los arios cuando llegan, los arios invaden y llegan a una población negrito, como apuntaba Agustín, que son los que ahora mismo quedan en Tamil Nadu, abajo de todos esos. Lo que yo quería decir es que hoy día, cuando se discrimina a un paria, por ejemplo, se le está discriminando en función de razones litúrgicas, en función de que es impuro, en función de que no puede tener acceso a determinados también lugares económicas, sagrados, etcétera. Sí, pero de hecho, ahora la gente discrimina y las razones serán litúrgicas o no, pero es que es una discriminación muy fuerte, aunque teóricamente está descartado oficialmente por el gobierno, pero en realidad es todavía una barrera casi impasable, el de las castas bajas. Y hablemos de las castas bajas, porque estar en una casta alta, pues mira, bien. Bueno, en fin, que la discriminación existe, es un hecho y no lo vamos a poner en tela de juicio. Ahora bien, lo que yo planteaba es, ¿existe el odio de casta? Yo no lo percibí. Ahora, tú has vivido muchísimos más años que todos los presentes allí. Odia el paria al brahmin, como puede en un determinado momento de la historia de Occidente odiar la clase obrera a la clase dominante. Bueno, los Dalits, los que se llaman Dalits, que son como los sin casta, pues hay grupos de ellos que son muy beligerantes y que son como las panteras negras de Estados Unidos. ¿Pero esto es un fenómeno reciente o es un fenómeno histórico? Reciente. Bueno, pero eso puede ser por imitación de Occidente, ¿no? Y también, por ejemplo, una cosa es que Mahatma Gandhi les llamaba hijos de Dios. Ahora muchos de ellos, los Harijans, pero ellos rechazan eso. Oye, nada, no nos vengas con paternalismos, nosotros estamos aquí oprimidos y queremos nuestros derechos como los demás. Tal vez sea una influencia del Occidente, pero a mí me parece que es una influencia bastante sana, el que las castas bajas se rebelen contra la opresión de las castas altas. Ahora hay también que considerar, en lo que preguntaba Fernando, que las castas no solamente, como decía José María, que no estoy de acuerdo, era por una cuestión de color solamente cuando entraron los indoeuropeos. Los indoeuropeos, es cierto, los arios, que despreciaban a las personas oscuras, les llamaban, esta frase exactamente, los negritos achatados, un poco peyorativamente. Pero hay que considerar otro aspecto muy importante en las castas, que en la India hay 3000 y pico castas, que es que hay también castas por la función que jugaba cada grupo. Y esto es muy importante, porque también había los gremios en el medioevo. Y la casta no solo es por el color, es también por la función. Y lo que decía Fernando, muchos son descastados porque tienen que estar limpiando las letrinas o cremación de cadáveres, etcétera. Y las 4 castas, de hecho, tienen unas funciones muy delimitadas, desde detentar el saber espiritual, a detentar el poder guerrero, a detentar el poder del comercio, a detentar el poder del servicio a las otras castas. Sí, eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que cada subcasta, digamos, está dentro de una categoría, que es lo que decía Mario, un varna, ¿no? Y el varna, eso es lo que quiere decir color. O sea, las 4 grandes categorías, los brahmines, ¿no?, que es la casta sacerdotal, los kshatriyas, que son aristócratas y guerreros, los vaishyas, que son los comerciantes, y los shudras serían los siervos, y a los arijans, los intocables, están descastados, entonces ya no se sabe muy bien si son personas o no. Eso sí hace referencia al color,
dentro de cada una de esas hay múltiples infinidades. Yo creo que no hay que quedarnos no, en el color, en Varna. Evidente. Hay también la otra palabra que tú sabes yati, muy bien, sí. yati. Sí, sí. Y como decía Fernando, quiero insistir en esto, ha jugado un papel determinante las funciones. Por supuesto. Porque de hecho Fernando es un descastado en la India, y no es por su color, yo le veo bastante claro, y es un descastado, un chunda, porque los extranjeros somos descastados para los hindúes, estamos fuera de la casta. No, pero y los sannyasin, los eremitas, los sadhus, se salen ellos de la casta y son también descastados. Luego, no solamente es el color, como tú sabes, el color puede ser determinante en un factor, pero también las funciones vitales y el ritual, como me gustaría comentar una cosa y voy a pasar un poquito de publicidad de Kairos, espero que no te moleste. Porque el otro día lo estaba retomando a propósito del libro vuestro de Jean Barén sobre el tantrismo, que menciona una divinidad del panteón védico que se llama Aditi, que es aparentemente la diosa de la libertad. Entonces dice, Aditi está por encima de los dioses, es primero ella, después se llama libertad. Me hizo pensar inmediatamente en la noción de la Estatua de la Libertad, donde todo el mundo, incluso los hindúes, quieren ir, ¿no? Porque yo creo, y en ese sentido espero reconocerlo en la India cuando vaya, que son los grandes pensadores de la humanidad. Así como creo que los chinos son los grandes vividores, y que saben vivir y tienen una noción de equilibrio desde la cocina hasta el erotismo, hasta el humor. Me parece que cuando uno lee, por ejemplo, el Bhagavad Gita o lee Patanjali y demás, han llegado a los grandes psicólogos de la humanidad. Entonces eso realmente hay que reconocerlo en la India, más allá del caos, más allá de la violencia de la India. Lo ve, está en la literatura, está en la plasticidad. Yo recuerdo haber leído un libro que fue famoso hace 10 años, La vida secreta de las plantas, que mencionaba a un botánico que se llamó Bose. Premio Nobel. Sí. Bueno, Bose veía desde la química, la mística, en un momento en que ningún botánico occidental, a menos de poder retornar a Linneo, por ejemplo, veía con la dulzura y el encanto la relación entre los reinos vivientes. Y nosotros tenemos que aprender, y supongo que ese es tu trabajo un poco didáctico y de escritor, aprender eso de la India, aprender que ellos ven no contradicción. No, y nosotros la interconexión entre todas las cosas, esa es una de las ideas claves en la India. Y algo que ha dicho Mario que es muy interesante, que sería interesante dejarlo en el programa, es que parece que esta fascinación por la India es reciente, ¿no? Y esta fascinación por la India es antiquísima y remotísima, porque el mismo Alejandro el Magno ya tuvo su yogi, un jaina que luego se inmoló y se prendió fuego, y desde entonces, pues desde Plotino y Pitágoras y tantos intercambios culturales y filosóficos, y luego ya no digamos en estas últimas décadas, exactamente Lamartine dijo, la clave de todo está en la India. Víctor Hugo dijo, la India es la gran abuela de Occidente, nosotros la veneramos. Ahí está Germán Gess. Jung, que dijo, la India me ha dejado una huella infinita que me lleva de uno a otro lado. Robert Roland, Aldous Huxley, por eso no Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, tantos, que esta fascinación es muy antigua por lo que tú decías, porque no es lo que es la India, es lo que de alguna manera simboliza para constelar en su búsqueda la India que llevamos en el corazón. Fíjate que un jesuita, que el Carlos creo que se llamaba, no recuerdo su apellido, dijo que las distintas opciones que tenía el cristianismo, algunas habían sido dejadas de lado, como por ejemplo era la tradición mística. Y yo creo que, contrariamente, no estoy interiorizado de los pormenores de la declaración del cardenal Ratzinger, pero todo lo que pueda venir nos enriquece. Nosotros no vamos, ahora hay una resurrección del gregoriano, por ejemplo, no vamos a dejar esta herencia, porque sería como negar que somos hijos de Mengano, de fulano. De lo que se trata es de respetar el retrato de familia. Y además ese retrato de familia llega hasta la abuela, llega hasta la India. Y no parcializar. Si el cristianismo y Occidente recupera eso, la India puede aceptar quizá nuestro legado de otra manera. Es que nosotros no hemos aceptado en Occidente, y a partir de la contrarreforma y de la reforma, que es todavía más contra que otra cosa, hemos tenido una visión que nos ha conducido a esto que acaba ahora, tú lo has mencionado al principio, con el comunismo, que es la quiebra del dogma.
Bueno, precisamente el padre de Agustín, Salvador Paniker, es el que ha elaborado en el pensamiento español de las últimas décadas el concepto del hinduismo secreto, oculto, soterrado de Occidente, ¿no? Desde Kalila y Nim. A mí, enhebrando un poco, Mario, el hilo con lo que estabas diciendo a propósito de las plantas y a propósito de este respeto de los hindúes por todo lo creado, por los animales, por las piedras, las rocas, incluso, yo querría evocar lo que fue mi primera imagen de la India, que verdaderamente fue portentosa. Y ya sé que no os lo vais a creer, o vais a pensar que es una invención, o que es literatura, o vais a pensar que lo he recogido en Blasco Ibáñez, que cuenta exactamente lo mismo en La Vuelta al Mundo de un Novelista. Pero yo leí La Vuelta al Mundo de un Novelista como un mes después de que me sucediera a mí lo que me sucedió. Yo llegué por primera vez a la India acompañado por la madre, la que iba a ser la madre de mi hija Ayanta. En el año 67 venía del Cairo en un vuelo que me dejó en Bombay. Llegamos a las 5 de la mañana y buscamos un hotel. Nos metimos en el hotel, Caterina, la chica que venía conmigo, estaba muy cansada y se durmió. Yo estaba excitado por el viaje y me lancé inmediatamente a las calles de Bombay, estuve brujuleando por aquí y por allá y 3 o 4 horas más tarde regresé. Y entonces Caterina se acababa de despertar y acababa de descubrir que una pulsera o un reloj, no recuerdo muy bien, que había dejado en la mesilla de noche había desaparecido. Entonces yo bajé a protestar a la dirección del hotel, a la recepción, por lo que creí que era un robo, y entonces el de la recepción me dijo, ¿en qué habitación está usted? Yo le dije el número de la habitación, y entonces envió un boy a un árbol donde había el nido del cuervo que visitaba esa habitación y que se llevaba los objetos brillantes de la mesilla de noche o de donde fuera. Yo me quedé verdaderamente sobrecogido antes. Se lo cuenta Toynbee también. También Toynbee. Bueno, entonces le pasa a todo el mundo. A Blasco Ibáñez, a Toynbee, a mí. No sería el mismo cuervo. Lo que tú decías... Es un truco turístico, ¿no? De ese hotel. Lo que tú decías a propósito del respeto del hinduismo por... esa religión cósmica que decía Mircea Eliade por todas las cosas. En la India se dice que se sacraliza todo menos los perros y las viudas, y es cierto, se trata muy mal a los perros y muy mal a las viudas. Pero no hay que olvidar que Shiva fue el primer ecólogo del mundo, Pasupati, el señor de las bestias y de las plantas. Ahora, sí. No, sí, perdón. No, yo querría también decir que, tomando la palabra un poco a Basilio, que sería muy interesante, ya que todos hemos estado en la India, nos sentimos muy conectados. No, tú has estado en otras vidas, se te ve. Eso seguro. Pues llegaste con los judíos lo blancos. Que decía Basilio era muy importante, de qué manera la India nos ha afectado, me refiero como buscadores o espiritualmente. Eso creo que es muy interesante. Yo debo haber estado y debo haber sido mujer, porque me encanta, ¿no? Viuda, quizá. Apsara. No, quería decir una cosa muy interesante y que no hemos mencionado a propósito de las plantas. Es que yo que he estudiado, que me encanta el tema del lo que se llama la topofilia, el amor a los lugares y la geografía. Recuerdo haber visto fotografías del famoso ficus, cuyas ramas bajan a la tierra y vuelven a crecer. Y yo creo que eso es una metáfora muy clara de samsara, es nirvana, ¿no es cierto? Todo está continuo. Nosotros tenemos árboles como el ciprés, que está sacralizado en Egipto, pero que es básicamente mediterráneo, que es nuestra visión del mundo. Del ciprés al cohete hay la misma aspiración. Uno de los libros que sacaron los de Oxford para hablar de la India en los años 60 se llamaba The Speaking Tree, el árbol hablador, claro. Que hacían equivaler la India a un árbol hablador, y en la portada de un árbol hablador formado por miles de animales, de serpientes entrelazados. Y la hoja esa transparente, que creo que es del ficus religioso, esa hoja que se vende, que tiene que ver con los nadis, esa visión vegetal de la realidad. Y de hecho, fíjate, si realmente en la India es más importante lo vegetal que lo animal, y en nosotros más importante lo animal que lo vegetal, habría que ver entonces verdaderamente un mayor desarrollo del sistema nervioso, un mayor dominio del parasimpático, ¿no es cierto? Como dice el yoga, ¿no? Porque yo supongo que el ser vegetariano en la India es mucho más importante que serlo en Occidente, ¿o no? Estás pronunciando hoy todas las palabras clave, también vegetarianismo, un concepto que todavía no había salido a relucir. Creo que Basilio Baltasar... Sí, no, respecto a lo que decías Ramiro y no Camilo, sobre qué vi yo en la India, lo cuento de una manera muy breve, a ver si todos tenemos tiempo de contar algo. Yo fui a la India y cuando volvía explotó Chernóbil. Y entonces el avión que me devolvía a Alemania hizo un gran quiebro en su ruta y el vuelo duró varias horas más. Es una fecha importante, es fácil de recordar. Pero un par de semanas antes me paseaba por la vieja ciudad de Delhi con pantalones vaqueros, zapatillas y una camisa. Y ese era mi equipaje. Y entonces había alimentado mi fantasía con todos los libros que hasta ese momento había leído
sobre la India, sobre el hinduismo, sobre el budismo, el testimonio de los viajeros occidentales, los grandes libros canónicos. Iba con la cabeza atenta a cualquier cosa y dispuesto a encontrar la India. En medio de la multitud apareció una vaca con el becerro. La multitud me empujó en medio de la vaca y el becerro. La vaca me corneó y me tiró al suelo. Y la gente se empezó a reír de mí. Y eso es todo. Pues yo creo... Sí, cogé un rato. Pero bueno, dejaste muy bajo el pabellón español. Tenías que haber quitado la camisa y haber dado unos capotazos, ¿no? Quiero decir que la experiencia nunca se traduce en relatos asombrosos o fantásticos, ni incluso paradójicos, ni graciosos, tal como lo estaba contando ahora. Ocurre que la experiencia es siempre una semilla. La percibes con los sentidos, no sé si son 5 más o menos, y entonces lo que ves crece y va tomando forma. Puedes hacer literatura, pero el proceso sigue. Puedes hacer un discurso, pero me parece mucho más importante la cornada de la vaca que el discurso que ahora puedo hacer. ¿Dónde, en qué lugar del cuerpo fue? Debajo de la costilla derecha. ¿Te acuerdas que yo te decía, Steiner dice que la vaca está en relación con el estómago porque es un rumiante? Y que realmente lo extraordinario de la relación de la vaca con el suelo, y por eso no se la mata, es que la vaca, la fertilidad del suelo depende de la existencia de la vaca. Y como el suelo, a su vez, y lo veremos cuando hablemos de Gaia, está en relación con lo que comemos, que es poquísimo, son 50 centímetros de capa edáfica, entonces por eso no la matan, no por la leche, es que realmente la capa viviente depende de los abonos. Así que te tocó en la zona justa. Ahora, perdón. Aquí hay una teoría, digamos, más underground sobre el respeto a la vaca que no se mencionó el otro día, que era la de decir, ojo, que allí se está respetando la vaca porque gracias a la vaca hay hongos alucinógenos que permiten estados alterados de conciencia y que eventualmente hay. Entonces que unos listos que dijeron, cuidado con la vaca, pues si matamos la vaca desaparece este hongo. Yo creo que todo eso es verdadero. Ahora yo creo, lo que decía Basilio, hay que hacer una distinción entre lo que es la India ensoñada y la India real. La India romántica del buscador espiritual y la India auténtica. Pero yo creo que precisamente la India tal como es una prueba, es un reto. Yo le decía al anterior embajador que había en España de la India una frase que dijo, esto define muy bien la India. La India es como una madre que nos hace sufrir y gozar por igual. Y yo creo que entonces la India, como también decía Fernando, cada vez que va a Oriente o a la India, te cambia un conector del cerebro, te altera el estado de conciencia. Y ese mismo dolor y desgarramiento al que uno se ve sometido en la India, que prometes muchas veces no volver. Yo he ido 21 veces y siempre que he pisado el aeropuerto de Delhi he dicho, otra vez he picado, ¿pero por qué? Pero creo que eso es muy importante, esa lucha constante, ese desgaste en la India, donde de alguna manera todas tus estructuras y tus parámetros mentales te los hace un batido de un cacao. Son viajeros los hindúes. Son viajeros. Bueno, ellos no paran de viajar. Son nomádicos. Los trenes están continuamente internamente llenos, nomádicos. Eternamente llenos. Viajan mucho dentro de su país y a veces sin necesidad, por viajar. No. Trabajan para ir a su país natal, a su pueblo natal, a las bodas, a los funerales. Viajes rituales. Lo digo por peregrinaciones. Yo he leído que es un pueblo en marcha. Los japoneses también son muy viajeros. Por eso ahora vienen de este lado, pero viajan mucho, ¿no? Sí, que viajan. Esto, has mencionado los trenes y me he acordado entonces de otro episodio que me llamó mucho la atención, porque los trenes en la India es una cosa abigarrada, una especie de amasijo de filas cuerpos indias humanos que van en el techo de los vagones, que asoman por las ventanillas, colgados por todas partes, sobre todo en tercera clase, que es baratísimo. Yo recuerdo que... Segunda clase, no hay tercera. Ahora no, pero cuando yo estuve en los años 60 sí había tercera clase. Y bueno, y aunque yo tenía muy poco dinero entonces, pero en fin, sí tenía el suficiente para comprarme una segunda o una primera clase, porque era baratísimo. Pero a pesar de eso compraba a menudo la tercera clase porque me gustaba mezclarme con los hindúes ahí en este abigarramiento. Entonces recuerdo que la primera vez que me monté en un vagón de tercera clase en la India, bueno, estábamos Caterina y yo, que teníamos un aspecto de occidentales, un poco hipiescos, pero en fin, se presuponía que con más dinero que el resto de los hindúes o de los musulmanes o de lo que fuera que nos acompañaban. Entonces cuando llegó el revisor, a las únicas personas a las que nos pidió el billete fue a Caterina y a mí, porque el revisor me pareció a mí que comprendía perfectamente que era inútil pedirle el billete a los demás porque no lo habían comprado. Es muy usual
en la India esto de viajar sin billete. Entonces, esto a mí me llamó extraordinariamente la atención, me parecía un rasgo de comprensión humana el hecho de que, de que esta persona pidiera únicamente el billete a aquellos que llevan billete y pasara olímpicamente, despreciar olímpicamente a los demás. Hay como una complicidad por parte de los indios frente al sistema. Aplican las leyes, pero no parecen muy convencidos por estas leyes. ¿No? Hay una especie de anarquismo. Bueno, de no hay que olvidar el gesto nacional de un indio, que es el famoso hacha hacha, que ya por sí mismo es la imprecisión, la ambigüedad, pero como sabe el padre, el que sabe leer, lo lee. O sea, claro. Para ellos no es impreciso, es clarísimo. Yo cuando venía a España después de muchos años, pues solía hacer así, y aquí no me entendía, pero yo no había problema. Yo para mí fue increíble, yo iba con Silananda, que tú conoces también, con el padre Julián, paseando, y íbamos por Nasik, y la gente india le iba diciendo: ¿vendrá usted esta tarde a mi casa a tomar té? Y él decía: sí, luego iré. ¿Vendrá usted esta noche a cenar a mi casa? Sí, luego iré. ¿Vendrá usted a decir misa, Eucaristía en mi casa? Sí. Y yo ya le dije: oye, padre, has dicho a 30 personas que irás esta tarde. ¿Qué vas a hacer? Y dice: no, ellos ya saben en el tono en que lo he dicho que no iré, pero la cortesía es que hay que decirlo. Eso es como el chiste gallego tan divertido. Dice que un peregrino iba al camino de Santiago y se detiene en una aldea y le pregunta a una señora que está ahí, dice: dígame, ¿cuál es el camino que va a Santiago? Y dice: bueno, se puede ir por este y se puede ir por este. ¿Lo conoces, no? No. Sí, se puede ir por este, se puede ir por este. Pero dice: ¿cuál de los dos va? Dice: los dos. Dice: yo iría por los dos. Yo quisiera plantearle a Bonet una cuestión, retomando el tema de Ratzinger, cuya última intervención para mí no ha servido para desembarazarme de mis temores y de mis presentimientos.